vamos a hablar sobre los ejemplos para hacer oraciones negativas, pero con verbos diferentes al verbo to be. ¿Listo? En este caso nosotros vamos a hablar del verbo sleep, ¿ok? Al igual que siempre hemos dicho, nosotros siempre vamos a comenzar las oraciones afirmativas con un verbo, con un sujeto o con un pronombre. ¿Listo? En este caso vamos a comenzar con she, ¿ok? She. Luego vamos a colocar el verbo principal en pasado, ¿ok? En este caso, slept. El slept es el pasado de sleep, ¿ok? She slept, ella durmió, al calor de las masas. Y por último nosotros vamos a colocar un complemento, ¿ok? All day long, todo el día. She slept all day long. Primero, pronombre o sujeto. Luego, el verbo principal en pasado. Y por último, el complemento, ¿ok? She slept all day long. Ella durmió todo el día. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer la negación, como estamos utilizando un verbo diferente al verbo to be, que en este caso es sleep, dormir, vamos a necesitar el verbo auxiliar did, ¿ok? Siempre lo vamos a necesitar cuando estamos haciendo negaciones o preguntas con verbos diferentes al verbo to be, ¿ok? Entonces, con lo primero que nosotros vamos a comenzar es con, efectivamente, con el sujeto o con el pronombre. She. Luego vamos a colocar el verbo auxiliar did, ¿ok? Como estamos en pasado, él es el que nos dice que está en pasado. Did. Luego vamos a colocar la negación. She did not. She did not. Ahora vamos a colocar el verbo principal sin conjugar, ¿ok? ¿Por qué sin conjugar? Porque ya el verbo auxiliar nos está diciendo que está en pasado y además está negando, ¿ok? Entonces, el verbo principal es sleep, dormir, ¿listo? Y por último, colocamos el complemento, all day long. She did not o didn't sleep all day long. Primero colocamos el sujeto o el pronombre, después colocamos el verbo auxiliar did, en este caso porque estamos en pasado, la negación, el verbo principal sin conjugar y el complemento. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el ejemplo de cómo hacer una oración, una pregunta de sí y no en pasado, ¿ok? ¿Con qué vamos a comenzar? Efectivamente, nosotros siempre que comenzamos una pregunta la vamos a comenzar con un verbo, ¿ok? En este caso lo vamos a comenzar con el verbo auxiliar did, siempre lo vamos a comenzar con did, ¿ok? Did. Luego vamos a colocar el pronombre o el sujeto, en este caso she. Did she? El verbo principal sin conjugar. Did she sleep? Y el complemento, all day long. Y el signo de interrogación que no nos puede faltar. Did she sleep all day long? Ella durmió todo el día. ¿Listo? Comenzamos con el verbo auxiliar did. Después el pronombre o el sujeto. Después el verbo principal sin conjugar. ¿Por qué? Porque ya este de acá nos está diciendo que estamos en pasado y está conjugado. Y por último colocamos el complemento. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una pregunta WH en pasado, ¿ok?
Vamos a colocar primero la palabra interrogativa, en este caso when, ¿ok? When. Luego vamos a colocar el verbo auxiliar did. When did. Luego colocamos el sujeto o el pronombre. When did she. Y luego colocamos el verbo sleep. When did she sleep? ¿Cuándo durmió ella? En este caso nos sobra el complemento. ¿Por qué? Porque si decimos all day long vamos a estar dando la respuesta dentro de la misma pregunta y pues eso no tiene lógica. Entonces la pregunta correcta en este caso sería when did she sleep? ¿Cuándo durmió ella? ¿Listo? Y ahí sí podríamos responder con una oración afirmativa diciendo she slept all day long. Ella durmió todo el día. ¿Ok? Y esos son los ejemplos de cómo realizar oraciones en pasado simple. Ahora, en pasado simple nosotros tenemos una fórmula para hablar sobre cosas que solíamos o que no solíamos hacer. ¿Listo? Esa fórmula es utilizar esto, used to. Yo solía tal cosa. ¿Ok? En este caso nosotros vamos a tener dos verbos. Used, que va a estar conjugado en pasado, y el verbo que le sigue, que va a estar sin conjugar. Ahí nosotros vamos a decir, yo solía jugar en el parque. Solía, verbo primero, jugar, segundo verbo. Primer verbo, solía, está en pasado. Segundo verbo está sin conjugar, por eso está este to. Este to indica que el siguiente verbo está sin conjugar. ¿Ok? I used to sing at church. Yo solía cantar en la iglesia. ¿Listo? Ahora, como ya vimos cómo hacemos las negaciones en pasado simple, tenemos que tener en cuenta que esto sigue siendo un verbo. ¿Ok? Entonces, este verbo ya no puede quedar en pasado porque vamos a tener que utilizar el auxiliar did. Y el did es el que nos dice que nosotros estamos en pasado y es el que se le hacen las modificaciones. En este caso se le agrega not. Didn't, did not, ¿ok? I didn't used to play the guitar. Yo no solía tocar la guitarra, ¿ok? Entonces ahí tenemos tres verbos. El auxiliar en pasado y en negación, el verbo principal que vendría siendo use, ya sin conjugar porque este está en pasado, y otro verbo que en este caso es play, ¿ok? Y ese verbo está también sin conjugar, por eso está ese to acá que nos indica que no se conjuga. I didn't used to play the guitar. Yo no solía tocar la guitarra. Listo, chicos, ese es el repaso de los temas vistos en séptimo y octavo. I hope you find it very useful. Espero que lo encuentren muy útil y que les haya resuelto algunas dudas, ¿ok? Cuídense mucho, stay at home, wash your hands and see you soon. Bye, nos vemos pronto.